Muy buenos días a todos. Estamos iniciando este nuevo semestre, esperando que todo resulte bien. Mi deseo es que ustedes puedan eh, emocionarse con cada uno de los cursos, con su carrera que han elegido y que puedan en estos momentos de pandemia poder tener todos aquellos momentos de seguridad que puedan tener ustedes y su familia y pues que podamos disfrutar de estos temas que vamos a tener. Mi nombre es Gloria Aguilar y estaré con ustedes pues trabajando el curso de antropología cultural. Vamos a empezar con eh, nuestra presentación de este semestre. Esperamos que puedan contagiarse de eso bello que puede estar presentando el curso, que creo que es bastante interesante, ¿verdad? Bien. Em, Vamos a hablar en cuanto al curso que ustedes saben en Antropología Cultural y el código es FE 371 y vamos a estar hablando eh, de qué hablamos cuando hablamos de antropología, ¿verdad? Mi nombre es Gloria Elizabeth Aguilar y estaré con ustedes compartiendo este semestre. Pero antes de empezar el curso, pues vamos a comentarles, ¿verdad? Un poquito sobre y a recordarles un poquito sobre la boleta de inscripción que ustedes tienen que llenar, ¿verdad? Para que no tengan ustedes ningún inconveniente más adelante. Creo que todos estamos recordándoles este día porque de la fecha límite es el 8 de febrero. Y entonces ustedes, por favor, tienen unos cuantos momentos para poder em, descargar, llenar, firmarlo y enviarlo a la sede que corresponda, ¿verdad? Entonces, creo que esta información no está de más que podamos estarles recordando porque pues es de bien para ustedes, para no tener que tener un gasto económico extra o para no quedarse sin los cursos que ustedes deben de tener este año, ¿verdad? Vamos a ver el objetivo de la clase. El objetivo de la clase es abordar el tema de antropología y el estudio específico con otras culturas, a fin que el estudiante pueda desarrollar conocimientos que concierne al contexto real en el cual se desenvuelve como profesional, ¿verdad? Esto es conocer la antropología y su estudio específico con otras culturas y que usted pueda tener esos conocimientos que le van a ayudar a desenvolverse como profesional más adelante. Y entonces hablemos sobre qué es antropología. Estamos viendo que antropología pues es la ciencia que estudia al ser humano de una forma integral, de sus características físicas como sociales y culturales. Esto abarca la antropología. Y entonces, como estamos hablando de que la antropología es el estudio del ser humano, vamos a estar hablando que es desde una perspectiva integral. Em, tom- eh, Tenemos que tomar en cuenta que tanto los rasgos más físicos como los que componen su cultura, su civilización, y entonces su raíz, ¿verdad? El nombre del que proviene antropología es antropos, que quiere decir hombre, y, em, y logos, que quiere decir conocimiento, ¿verdad? Entonces, la antropología es una ciencia social que se dedica al estudio de todos los aspectos de la naturaleza humana, todos los aspectos.
Es un término de origen griego compuesto por la palabra que decíamos antropos, que quiere decir hombre o humano, y logos, que quiere decir conocimiento. Ujú, estamos hasta ahí. Bien. Entonces, veamos un poquito y hablemos un poquito sobre el objeto de estudio de la antropología. Y este objeto de estudio de la antropología es esencialmente la humanidad como un todo. Dicho así, pues puede resultar un poco vago, pero el fenómeno humano es infinitamente complejo y va a depender del modo en que nosotros encaremos las cosas, cómo nos vamos a ir enfrentando a la vida y cómo se va a ir dando esa historia, ¿verdad? Sin embargo, la antropología, pues, eh, aspira a una perspectiva integrada y que nos muestra que debemos o que se debe de permitir estudiar al ser humano en el marco global, incluyendo la cultura, la sociedad, ¿verdad? Reconociendo al mismo hombre como con el tiempo, cómo se va produciendo en la historia una civilización y una especie diferente, ¿verdad? Entonces, espero que tengamos bien en cuenta la etimología, que es la división entre antropos, que es hombre, logos, que es conocimiento, y que realmente la antropología, el estudio, el objetivo es estudiar a la humanidad, ¿verdad? Estamos hasta ahí. Ujú. Em, hablando un poquito del origen de la antropología, estamos hablando de que em, es una ciencia formal y que relativamente es nueva esta ciencia. Estamos topándonos con algunas otras ciencias que desde mucho antes habían estado dándose algunos conocimientos, pero la antropología es algo relativamente nuevo. El interés por las diferentes manifestaciones culturales y sociales existe desde los tiempos antiguos, pero y podemos hablar de los ancestros, ¿verdad? Incluso las civilizaciones se han ido expandiendo desde mucho tiempo atrás, pero se han interesado por comprender qué es lo que nos hace como humanos, qué es lo que nos hace, pues, interrelacionarnos de una manera o vivir de la otra manera, pues esto es lo que ha estado interesado la antropología, ¿verdad? Algunos pensadores griegos como Hipócrates o Aristóteles desde hace años antes de Cristo dejaron importantes anotaciones con respecto a la diversidad humana y propusieron algunos modos de abordar esa temática del ser humano que podía tomarse en cuenta ciertos rasgos físicos como el tamaño, la forma del cráneo, la relación que se tenía de una sociedad a otra, las diferencias que se tenían, ¿verdad? Entonces, podemos hacer referencia que desde hace algunos años ya se ha estado hablando empíricamente o sin dejar algo de historia, pero sí se ha estado mencionando. Entonces, podemos hablar de alguien que por el año 1775 empezó por primera vez a emplear la palabra antropología, ¿verdad? Que fue algo como moderno y que lo hizo durante paso de algún país, ¿verdad? Y entonces, parte de ese viaje que hizo él, dejó registrado muchos datos sobre los aborígenes de Tasmania, ¿verdad? Y que poco después, pues algunos fueron exterminados, no algunos, sino fueron exterminados por los colonos europeos. Entonces, este relato
pues ya hace como mención de poder estar poniendo atención a cierto tipo de cultura que, pues, que su forma de vivir y su forma de sus raíces, ¿verdad? Quedaron impresas en ese entonces. Hablamos de Claude Levy, es el padre del estructuralismo en las ciencias sociales, ¿verdad? Si hablamos de él, pues estamos hablando de alguien que ya estructuró, ¿verdad? Como ciencia dentro de las ciencias sociales. En alguna época en Europa se fue expandiendo, ¿verdad? Colonialmente, y entonces se pudieron encontrar numerosas culturas diferentes a las que se habían visto, se conocían con un ojo crítico, ¿verdad? Y se dieron cuenta de la diferenciación entre las personas, los animales, la vegetación que se tenía en cuanto a, a cubrir más áreas, ¿verdad? Geográficas. Y de ahí nació un poquito la etnografía, que se sentaron bases como por el siglo XIX, ¿verdad? Em, pues esto fue posterior a lo que llamamos antropología. Em, Estas primeras bases o estas primeras miradas antropológicas y etnológicas que estamos hablando, pues han traído o han influenciado en la idea de la identidad nacional, ¿verdad? Que es como un modelo antropológico clásico que se hablaba a mediados del siglo XX, ¿verdad? Alrededor de 1960 es la historia que podemos hablar un poquito y que fue pues abandonada por el modelo que luego después se estuvo hablando de la antropología y las nuevas consideraciones que se tenían sociales, ¿verdad? Bien. Recuérdense que si tienen algunas dudas, algo que ustedes puedan que tengan en este momento, la verdad es que el único medio en el cual podemos nosotros interactuar sería con el correo. Bien, vamos a tener un poquito, vamos a hablar sobre las dimensiones que se ha tenido durante el transcurrir del tiempo sobre la antropología, ¿verdad? Estamos hablando de de esta gran dimensión que podemos nosotros ver, ¿no? A veces nosotros creemos que la palabra antropología, pues sí estudia el ser humano y ya. La psicología también estudia el ser humano, ¿verdad? Entonces, en otras áreas, pero lo estudia. Entonces, vamos a ver las dimensiones de la antropología. La, podemos mencionar a la antropología física o biológica, que es el resultado del cruzamiento entre la antropología y la biología, ¿verdad? Centra su perspectiva sobre el ser humano en los asuntos evolutivos y en la variabilidad biológica, ¿verdad? Podemos mencionar em, que estudia los aspectos genéticos y biológicos del hombre, tomando en cuenta las perspectivas evolutivas y de adaptación de la especie al medio ambiente, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que su abordaje es el fenómeno humano, ¿verdad? Que está fuertemente anclado con lo natural, lo físico, al punto de estudiar también otros primates no humanos que podrían componer una mirada biocultural, ¿verdad? Pero en esencia, pues podemos decir que estudia los aspectos genéticos y biológicos del hombre
¿verdad? Tomando esa perspectiva evolutiva. Ujú. Sabemos muy bien que Charles Darwin fue uno de los que, pues, empezó a hablar sobre la evolución, ¿verdad? Em, Hablemos de la antropología social. Y si hablamos de la antropología sociocultural, entonces, podemos hablar del humano, ¿verdad? Y que este humano parte de 3 aspectos culturales que podemos estar mencionando. Vamos a quitar esto. Podemos estar, mencionando que el fenómeno del ser humano, pues, y sus aspectos culturales podemos estar enfocándolos desde varias áreas. Y dentro de estas áreas podemos hablar las costumbres. Y entonces podemos ir poniendo ejemplos. Lástima que no estamos presencial porque sería una clase muy rica en cuanto a que ustedes pudieran compartir y yo pudiera compartir también y podamos ensamblar esos conocimientos porque cada quien conoce un poquito más y puede hablar un poquito más de su región y esto hace enriquecer la clase, ¿verdad? Porque em, unos van a hablar sobre el calor y otros van a hablar sobre el frío, otros van a hablar sobre el, eh, el bosque y otros podrían hablar sobre la playa. Y entonces nosotros podemos ver que cada una de las regiones va a tener sus propias costumbres, ¿verdad? Y dentro de estas costumbres van a haber algunas costumbres que van a ser como generalizadas en los pueblos y que son como normalizadas. Por ejemplo, la Navidad es una costumbre, podría ser la Semana Santa, otra costumbre generalizada. Podríamos decir que la fiesta patronal o no sé, el Día de los Santos, el Día del Cariño, el Día de la Madre, ¿verdad? Son costumbres que pueden ser generalizadas, pero que al final em, cada una de las regiones lo va a celebrar de una manera diferente. Podemos hablar un poquito de los mitos también, que esto es parte de los aspectos de la cultura, ¿verdad? Estamos hablando de costumbres, mitos, valores, normas y creencias, ¿verdad? Pero ahorita estamos con mitos. Entonces, cada uno de las personas va a tener mitos que van a ser como aprendidos, como copiados de región a región, ¿verdad? Podríamos hablar, eh, un mito, por ejemplo, podría ser que una persona que nació con discapacidad nunca va a lograr nada, ¿verdad? O va a lograr muy poco, y que la familia va a ser completamente, la familia va a estar completamente amarrada o o completamente, designada a estar con esta persona con discapacidad. Podría ser un mito, ¿verdad? Lo cual a veces podemos ver que, una persona con discapacidad puede lograr muchísimas cosas y que puede ser, puede tener una vida muy independiente y que puede valerse por sí mismo, puede trabajar, puede tener una familia, dependiendo de las circunstancias. Pero podemos hablar de que hay muchos mitos que se tienen y que se pueden ir delegando de generación en generación. También podríamos hablar un poquito sobre los valores que se tienen. M Muchas veces, se han estado perdiendo los valores de una generación a otra, pero por lo regular se mantienen esos valores, ¿verdad? Podemos hablar de los valores que se tienen en una sociedad y también podríamos hablar de los valores que se tienen, en la familia, ¿verdad? En el núcleo familiar. Entonces, podríamos estar
haciendo mención de estos aspectos culturales que se pueden estar teniendo en cuenta. Las normas también es otro de los aspectos que se pueden estar mencionando, que son parte de la cultura y las creencias, ¿verdad? Toda cultura tiene sus creencias y que van cambiando de un lugar a otro. Hablando de creencias, pues podemos poner el ejemplo de, am, no sé, de las situaciones que se puedan tener. Hablemos de las vacunas, por ejemplo. Aunque esto es algo nuevo que se está teniendo, ¿verdad? Que pueden ser mitos, que también pueden transformarse en mitos, pero también pueden tenerse creencias de una generación, de una región a otra y pueden ser diferentes, ¿verdad? Entonces, también cada una de las sociedades, ¿verdad? De las diferentes sociedades, pueden haber diversidad. Podríamos tener tomar algunos aspectos sociales, em, y, por ejemplo, la forma de acción, la forma de organizarse de una sociedad, los conflictos que pueden tener en en algunas sociedades y la forma de contradicciones que pueden tener en algunos aspectos y bueno, infinidad de cosas que podemos y algunas otras cosas que podemos hablar sobre la vida que se tiene compartida entre sociedades, porque el problema aquí es, y que lo vamos a ver un poquito más adelante, no es, lo mío, sino lo de los demás, ¿verdad? Cómo estoy yo viviendo y compartiendo con las demás, ¿verdad? Esa es como algo que estamos como dando a conocer y visualizando sobre este aspecto. Entonces podemos hablar que debemos de comprender al ser humano como social, ¿verdad? Como alguien que interactúa con otros iguales y que habita en comunidades, ya sea pequeñas o comunidades grandes o inmensamente grandes, ¿verdad? Más o menos que algunas están un poco organizadas, otras están mejor organizadas. Entonces, en este seno se va a desarrollar una forma de pensamiento y una forma de cómo comportarse, ¿verdad? Tenemos unos ejemplos claros. Por ejemplo, y voy a ir tocándolo muy seguido, ¿verdad? Ese ejemplo claro del interior de la república y de las cabeceras o de la capital de la república, ¿verdad? Hay mucha diferencia en pensamientos y comportamientos de las personas. Incluso de una colonia a otra colonia, si hablamos de colonias ya urbanizadas, hay mucha diferencia, ¿verdad? En cuanto al pensar y al actuar de las personas. Entonces, esto podemos hablar es una forma de organización, una forma eh, de accionar, de llevar los conflictos y de poder tener contradicciones, ¿verdad? Hemos escuchado, últimamente se ha escuchado en las noticias los conflictos que hay entre una población y otra y que no se ha llegado a tener algunas soluciones, sino que se ha traído por años y por años estos conflictos y que es la misma forma, puede ser que sea la misma forma de cómo llevar esos problemas y de cómo se ha encaminado a que por eso mismo se ha tenido durante mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, podemos hablar quizás que hayan otras comunidades que han tenido algunos conflictos parecidos o más o menos parecidos y que lo han solucionado de diferente manera o lo han llevado de diferente manera, del cual hay otra población.
qué se tiene de diferente manera. Entonces, creo que ese estudio, esa visualización que podemos tener a todos estos aspectos de la humanidad con relación a los demás es lo que nosotros vamos a estar platicando, ¿verdad? Es emocionante poder, eh, bueno, ahorita estamos sentados y hablando sobre esto porque podemos ampliar la imagen de la antropología y que ustedes van a ver en este momento que realmente la dimensión de la antropología es bastante. Bien, entonces podemos hablar un poquito sobre la antropología social. Y dentro de esta antropología social también podemos hacer un hincapié en la perspectiva eh, netamente social, ¿verdad? Cómo una sociedad va a responder a algo o cómo una sociedad se va a encaminar en algo. Podemos estar hablando de una sociedad latinoamericana, por ejemplo, que tiene un caminar, una historia, algo diferente a una sociedad eh, asiática, por ejemplo, o a una sociedad europea. ¿Verdad? Hay algo, hay dimensiones de diferencia entre una sociedad y otra, por así decirla. Entonces, podremos, la antropología viene y estudia esos tipos de sociedad diferentes que hay en donde se meten, como decíamos, ¿verdad? A las culturas, a los mitos, a las creencias, a la religión, que varía de una sociedad a otra. Entonces, esto es lo que abarca la antropología social. Hay em, algunas ciencias que han estado un poquito cercanas, digamos, a la antropología y que han aportado un poquito en cuanto a estos estudios de las sociedades, ¿verdad? Por ejemplo, hablemos un poquito de la arqueología, ¿verdad? Que esta ciencia, pues, se centra en los cambios que han ocurrido en la historia, ¿verdad? Entonces, van descubriendo rasgos de las sociedades como la forma de vivienda, como la forma de cómo enterraban a sus muertos, ¿verdad? De qué manera los honraban. Entonces, esto ha ido aportando la arqueología, eh, que es la arqueología ve más atrás, ¿verdad? Lo que ocurrió más atrás y cómo fue evolucionando esta sociedad o cómo ha ido actuando algo parecido, ¿verdad? Podría ser parecido o no parecido. Entonces, ellos ven cómo se han conservado estos restos, ¿verdad? Y a lo largo del tiempo y cómo se pueden utilizar muchas técnicas de excavación, de preservación y de análisis de las muestras que pueden llevarnos a, a tener una respuesta a lo que en este momento queremos nosotros tener. Entonces, podemos hablar un poquito sobre la antropología lingüística y esto es como fascinante, ¿verdad? El hablar de la antropología lingüística es el punto en donde nosotros tenemos, eh, como les dije, de interés. Sin la comunicación, sin el lenguaje, ustedes saben muy bien que tenemos y que se conocen infinidad de formas de expresión, ¿verdad? Y entonces dentro de esto está el lenguaje. Y esto aspira a comprender el cambio que ha ido surgiendo y que has ido sufriendo el lenguaje a través del tiempo, ¿verdad? Como un sistema de representación, como un sistema de comunicación y que en conjunto se han tenido algunas prácticas culturales. Podemos hacer mención de las barreras que se puede tener en cuanto a comunicación. No estamos hablando de lengua y literatura, sino que
Por ejemplo, las personas, y es un tema que vamos a estar también tocando, el tema de la migración, ¿verdad? Muchas personas van de una región que hablan cierto tipo de idioma y van y caen a otro lugar en donde se habla otro idioma. Esa es una gran barrera, ese es un gran cambio, un choque que puede tener una persona en cuanto a no comprender, a no poder tener una comunicación fluida o una comunicación, si nos cuesta entendernos, ¿verdad? A nosotros que hablamos el mismo idioma, mucho más le va a costar a una persona entender a otra persona que no tiene, no habla su mismo lenguaje, ¿verdad? Entonces, em, en su mismo idioma, perdón. Entonces, a a esto se dedica la antropología lingüística, ¿verdad? A ver todos esos cambios, todas esas manifestaciones, todas esas barreras, em, que las personas que hablan el idioma español son de esta manera, de esta otra, que las personas que hablan el inglés son de esta manera, de esta otra forma, que tienen estas costumbres, estos mitos, todo, o sea, sobre esto se va a ir relacionando lo que es la antropología lingüística. También podemos hablar y mencionar el día de hoy un poquito sobre la antropología genética, em, y este es el cambio de la evolución que ha ido teniendo el ser humano y las especies vecinas, ¿verdad? Como los animales, la vegetación. Y entonces, estos cambios que se ha tenido, es lo que estudia la antropología genética, ¿verdad? Esa que, que a través de la comprensión del ADN se ha estado estudiando y se ha estado observando, ¿verdad? Todo esto que, conlleva a lo genético. Entonces, a esto se va a dedicar lo que es la antropología genética. Y dentro de la antropología genética y de lo que estamos hablando nosotros en este momento, de lo que, de lo que conlleva el el estudio de las especies, vecinas que estamos mencionando, entonces podemos hablar un poquito sobre la paleoantropología, que también podemos, hablar que es la paleontología humana, que se dedica al estudio de la humanidad primitiva y esos procesos que han llevado a la evolución, que a partir de los restos fósiles que se han tenido y que se siguen encontrando, ¿verdad? Em, y los, hallazgos que hayan tenido los arqueólogos, pues, hoy en día, entonces, es lo que se menciona, ¿verdad? Bien, vamos, presentando las diapositivas hemos estado, haciendo la presentación, pero ahorita las ponemos. Entonces, estamos hablando y hemos, abarcado un poquito sobre las dimensiones de la antropología, ¿verdad? Hemos, hablado de algunos tipos de antropología, eh, quizás también te podríamos mencionar la antropología forense, que se dedica a la identificación y al estudio de los restos humanos esqueléticos, o preservados, ¿verdad? Para obtener algunas conclusiones respecto a las condiciones de vida del sujeto que ha fallecido y por ende, pues de sus orígenes, de cuándo fue cómo fue el motivo de su muerte y en esto podemos, hablar, ¿verdad? Creo que también es importante mencionar digamos, si estamos hablando de las dimensiones de la antropología, podemos estar mencionando todos estos tipos que, que podemos encontrar, ¿verdad? La antropología forense está muy relacionado a todo lo que es investigar causas de muerte,
por qué se ha preservado a alguien de alguna manera, o, o como cuáles fueron los orígenes, ¿verdad? Los motivos, por lo regular son los motivos de muerte. Bien. Ahora quisiera también mencionar un poquito sobre la antropología urbana. Y es bastante, ¿cómo les dijera yo? Em, Emocionante hablar sobre la antropología urbana, porque esta está centrada en el estudio de la vida de las ciudades y de sus fenómenos propios, ¿verdad? Como la pobreza, la marginalidad, las clases sociales que se dan. Y entonces, este estudio de estas áreas creo que es bastante, eh, como les decía, ¿verdad? Emocionante, porque nosotros podemos hablar o criticar de algunos tipos urbanos y podemos señalar otros tipos urbanos o podemos o estamos acostumbrados a ciertos tipos urbanos y por lo cual no es así. Nosotros estamos llenos, o sea, todos los humanos estamos llenos em, de ciudades que son distintas. Incluso estamos hablando, por ejemplo, de Guatemala, de la ciudad capital de Guatemala, en donde existen barrios, colonias, zonas, en donde podemos escuchar, por ejemplo, hay zonas rojas, no sé las otras zonas qué colores son, ¿verdad? Pero igual podemos hablar de una zona roja, pero cada zona roja tiene su forma de vivir, sus extensiones, eh, sus clases sociales, sus predominantes. Entonces, cada una de estas zonas, estamos hablando de antropología urbana, ¿verdad? Entonces, cada una de estas zonas son diferentes y tienen una infinidad de cosas que pueden estudiarse en esta vida de estas ciudades, ¿verdad? Otra de la dimensión de la antropología sería la religión, ¿verdad? Entonces, a esto se le llama antropología de la religión, que es un campo que estudia la antropología y que se centra en las grandes tradiciones religiosas, ya sean cultos, ya sean iglesias, ya sean tradiciones místicas, ¿verdad? Que se tienen. Entonces, todo lo que abarca en cuanto a religión, en cuanto a creencias de seres supremos o de formas de trascendencia, ¿verdad? Está a cargo de la antropología de la religión. Entonces, estos son campos de los que podemos referir que abarca la antropología. Em, Podemos hablar un poquito también sobre la antropología económica. ¿Cómo así, verdad? Pero sí, eh, podemos hablar un poquito sobre el principio. El campo de interés es la producción, el comercio, las finanzas, y pues tenemos entendido que todo como es toda actividad exclusivamente humana y profundamente determinante en nuestra historia, pues es esto, ¿verdad? El comercio, las finanzas, es exclusivamente de los humanos, de las personas, ¿verdad? Entonces, a esto se dedica la antropología económica, las formas de cómo sociabilizan, las formas de cómo conllevan y cómo en la historia se ha ido accionando en este campo que es la economía. Entonces ahí estamos con antropología económica, ¿verdad? Ah, bueno, podemos hablar dentro de la antropología, podemos estar hablando un poquito sobre la antropología y la sociología,
que por mucho tiempo la sociología y la antropología fueron esencialmente un mismo campo de estudio, pero dado que ambas estudiaban al ser humano, su cultura y sus modelos de sociedad, pues eran pues muy parecidas, ¿verdad? Eran como hermanitas, pero al final em, se distinguió enfoques que realmente eran distintos. Por ejemplo, la antropología y la sociología, pues hacían, em, digamos que usan a otras ciencias sociales para complementar sus estudios, ¿verdad? Pero si hablamos de la antropología, pues también hace énfasis en algunas ciencias puras como la biología, para, pues, para fundamentar sus perspectivas, ¿verdad? Entonces, los antropólogos prefieren el enfoque cualitativo antes que lo cuantitativo, ¿verdad? El enfoque de la antropología nota y ve esas cualidades que le permiten obtener conclusiones científicas respecto al modo en que el ser humano pues va construyendo la cultura. En cambio, la sociología enmarca sus conclusiones dentro de una sociedad determinada, de un modo menos amplio y que eh, pues abarca un poco menos que la antropología. ¿No? En eso estamos abarcando lo que las dimensiones y entonces vamos a estar hablando y hemos hablado un poquito sobre el campo de estudio y entonces entramos a algo que vamos a estar hablando un poco, ¿verdad? Un poco seguido, que es lo exótico, ¿verdad? El hombre se manifiesta ante una inmensa capacidad para sorprenderse ante lo diferente. A eso le vamos a llamar exótico, ¿verdad? A lo desconocido o a lo extraño y de cómo esta capacidad es explotada para reflexionar sobre sí mismo, ¿verdad? Em, si hablamos un poquito sobre esto, y nos extendemos un poquito más sobre esta frase, nos podemos hablar sobre que el hombre tiene esa capacidad, ¿verdad?, de sorprenderse. Y creo que en el momento que nosotros llegamos a dejar de sorprendernos por cosas tan pequeñas, creo yo que ese momento es en el que caemos en depresión, en apatía, en no tener, em, como les dijera yo, un punto de partida para nuestra vida. Creo yo que en este día podemos ponernos a pensar qué tanta, cómo hemos manejado esta capacidad que tenemos para sorprendernos de las diferentes cosas que nosotros vemos, de las cosas desconocidas o extrañas. Por ejemplo, hablemos de un viaje que tengamos, bueno, si no somos de la costa, ¿verdad? Un viaje que hagamos para la playa, ¿verdad? Nos fascina escuchar el sonido de las olas, el aire refrescante, o podría ser el sol fuerte, o la sensación de las, eh, de la arena en nuestros pies, ¿verdad? Eso es algo que para nosotros es exótico, porque nosotros no estamos en el diario vivir ahí, sino que es algo desconocido, algo extraño, algo que no es común, ¿verdad? Ahora sí, pues una persona vive en la playa, pues ya es como más normalizado y ya no va a ser tan exótico para él, ¿verdad? Lo exótico para él sería visitar las montañas, los altos Cuchumatanes, ¿verdad? Podría ser ese aire frío, esos lugares boscosos o rocosos, eh, o podría ser la naturaleza en sí la que le va a llamar la atención a esta persona, ¿verdad? Porque es algo que es extraño, que no está normalizado en su vida, que pues por eso mismo es que nos encanta, no sé, a nosotros
antropólogos nos encanta esos viajes, esas visitas, ese descubrimiento de algo nuevo, ¿verdad? De algo diferente, conocerlo de pe a pa, ¿verdad? Hay muchas personas que viajan y que visitan lugares y que se pierden esa oportunidad de, por ejemplo, de comer lo típico que se come en ese lugar que están visitando, de llegar a los lugares que son los más turísticos, que a veces dicen: "Ah, no, eso ya lo he visto yo en el Internet", pero no. O sea, esa magia de ver eso, esa inmensidad, em, ese misticismo, de ver a las personas cómo conviven, cómo llevan una religión, cómo hacen esas costumbres que se tienen, ¿verdad? Ese, ese sabor de ese lugar, creo que eso es lo que nosotros deberíamos de tener, ¿verdad? Como exótico. Entonces, eso es un campo de la antropología que podemos reflexionar, ¿verdad? Y esto nos hace, y aquí mismo lo dice, ¿verdad? Y de cómo esta capacidad es explotada, esta capacidad que tenemos nosotros de descubrir esto diferente, ¿verdad? Nos va a hacer reflexionar sobre nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, esta es la diferencia que se puede tener, ¿verdad? Y que nos va a hacer sentir bien, ¿verdad? Después de un viaje, nosotros realmente venimos cansados a veces, ¿verdad? Pero con aquella sensación de llenura, aquella sensación de de haber disfrutado ese momento, ¿verdad? Y que a eso, pues, es lo que vamos a llamar exótico. Ujú. Lo siento por y entonces entramos a lo que vamos a llamar lo necesario y lo propio. Dentro de este tema que es, lo necesario, pues, vamos a hablar que es la necesidad de conocer a los otros como exóticos, ¿verdad? A las otras personas, a la otra persona como diferente, y entonces esto nos va a dar paso a la necesidad de comprender para poder convivir entre la sociedad. No podemos estar señalando a una sociedad, son aquí, son allá, hacen esto, hacen lo otro, no, que porque son distintos, porque son distintos a nosotros, sino que realmente nosotros debemos de comprender a la otra persona tal y cual es, porque si la cambiamos, pues ya se vuelve de los mismos, ¿no? De nosotros, ¿verdad? Entonces, tal cual es, así como es de diferente, así como es con todas sus costumbres, sus normas y todo de vida, así lo vamos a aceptar porque así es. O sea, nosotros vamos a tratar de comprender a ese otro, porque esto nos va a hacer bien y nos va a ayudar a convivir entre la sociedad, ¿verdad? Pues convencionalmente se ha utilizado dicha idea para referirse al espacio geográfico, ¿verdad? Estamos hablando de ese espacio geográfico y social en el que se pueden combinar y se pueden extender sistemas de valores comunes y de modos de vida similares entre culturas, ¿verdad? Ese espacio en el que nos va a dar en el que yo soy y tengo toda esta mi historial y toda esta sociedad y todo esto geográfico, pero frente a mí va a estar esta otra persona o esta otra cultura o sociedad, ¿verdad? Que va a tener también sus propias experiencias que tal vez no coincidan conmigo, pero que vamos a poder convivir. En algún tiempo hubo una crisis antropológica, ¿verdad? Y que pues, se tuvo, esa crisis de estudios de las culturas exóticas o lejanas o próximas, ¿verdad? Y entonces, pues, solo entendiéndose a uno mismo es posible entender al otro. Debemos de comprendernos a nosotros mismos, tener pues, es una dificultad, ¿verdad? Que implica el estudio de los grupos, de las sociedades,
de investigaciones de espacios lejanos o cercanos, ¿verdad? Como queramos hablar, y que como consecuencia, pues en algunos momentos pueden darse, por ejemplo, con la globalización, puede darse lo que es la migración. Y entonces, esta realidad cada día nosotros la estamos viviendo, ¿verdad? En, en cuanto a más cotidiano en nuestra sociedad, ¿verdad? Esta migración. Unos van a otro espacio, otros vienen, y entonces ahí es donde nosotros estamos notando las diferencias que hay entre una cultura y otra, entre una sociedad y otra. De manera que durante este estudio de la antropología, eh, pues ha ido cambiando geográficamente y culturalmente, la sociedad ha ido cambiando, ¿verdad? Y que se ha pasado de una pequeña tribu a una pequeña comunidad y luego, pues, lo exótico es que se ha ido extendiendo a lo periférico, a lo rural, ¿verdad? En cuanto a sociedades. No podemos dejar pasar que antes era, pues, como les dije, un pueblito y ahora ya pues es una ciudad más grande. Han habido esos cambios, ha habido una zona que era un poco más pequeña y fue creciendo en población y ahora pues es una zona muy grande, ¿verdad? Entonces a esto se le puede ir llamando y podemos ir asentando en cuanto a la necesidad de conocer a las otras personas, que es lo necesario y lo propio. El hombre reconoce al otro exótico en cuanto se refiere al hombre, pero como ser diferente, ¿verdad? En el momento en que el otro es reconocido como su semejante, pero es diferente, entonces ya podemos ir interactuando en, dentro de una sociedad. Algunos análisis que se han tenido en los sistemas sociales y culturales, se pueden considerar que la cultura es un grupo social eh, de una región, por ejemplo, y que en la realidad son distintas, que concluyen, digamos que la clase de la realidad cultural y la clase de unidad de las regiones son distintas, ¿verdad? Entonces podemos ir como creciendo de una manera que la antropología pues ayuda a comprender a los otros mediante nosotros mismos, ¿verdad? O sea que mientras más nosotros nos conozcamos como sociedad, como cultura, nuestras eh, raíces, nuestros mitos, nuestras creencias, mientras más nos conozcamos, nosotros vamos a respetar, por así decirlo, a la otra persona, porque vamos a irlos conociendo y vamos a tratar de entenderlos desde la perspectiva de ellos, no desde el cambio que queramos hacerles, ¿verdad? Entonces, por eso mismo, Guatemala, pues ya ven que nosotros somos multiculturales, ¿verdad? Hay muchas culturas en Guatemala. Y esto, al estar mencionándolo, al estar viendo que otras culturas son diferentes a nosotros, pues entonces esto nos hace entender un poquito más a las demás personas, ¿verdad? Podemos hablar un poquito sobre hay muchas sociedades modernas, o podemos hablar de las sociedades modernas de dos formas, ¿verdad? Mediante el aporte social y cultural que significan los flujos migratorios, el resultado de cada día, cómo van viviendo aceleradamente esos procesos de globalización. Entonces nosotros podemos ver el entorno convencional que va a representar la diversidad social. Bueno, hablemos de social y cultural, ¿verdad? Porque no podemos separar mucho esto. Ujú. Entonces, las ideologías, las ocupaciones, los géneros, la edad, em, hablábamos de lo geográfico también. Esto pues ayuda un poquito a ese análisis, ¿verdad?
Debemos de hacer el análisis antropológico que debe contemplar la estructura y las relaciones de los distintos grupos sociales. Hablando de grupos sociales, pues hablamos de infinidad de grupos sociales que existen en Guatemala, ¿verdad? Y en el contexto ecológico, que es lo que decíamos, y territorial, ¿verdad? Hemos mencionado sobre territorios, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, em, ese análisis que podemos hacer antropológico de la estructura y de las relaciones que se tienen, por ejemplo, en el territorio de Occidente, que son muy distintos a las relaciones que se tienen y a las estructuras que se tienen en la región de Oriente, de la costa sur o del norte, ¿verdad? Ya les hice un paseo por todo Guatemala y creo que si nosotros vemos esa diferencia que hay entre una sociedad y otra, es bastante, ¿verdad? Es bastante amplio. Y entonces, pues podemos hablar que esto es una contribución, ¿verdad? Proponer temas, ámbitos de estudio sobre las realidades socioculturales, em, hablar sobre grupos sociales, nivel de estructuras, podemos hablar de las categorías étnicas o no étnicas, ¿verdad? Esto nos hace llevar también al tema de las familias y de los parentescos, que ese es otro mundo que se puede estudiar dentro de eh, la antropología, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a hablar en este momento sobre familias y parentescos, uf, es un tema inmenso, ¿verdad? Si nos ponemos a hablar sobre temas de género, estamos entrando a un tema en el cual ha sido poco investigado y que podemos descubrir una infinidad de cosas, ¿verdad? En base a la territorialidad y en base a las residencias que se pueden tener, ¿verdad? A las formas de elaboración de casas, en la forma de la elaboración de aldeas, colonias, también hay bastante, ¿verdad? De cómo son las residencias o la diferencia que hay entre las viviendas de cada una de las personas, ¿verdad? De cada una de las sociedades. La ocupación que se puede tener, ¿verdad? Porque es diferente una persona que trabaja en una industria, a una persona que trabaja en el campo, a una persona que trabaja virtual, ¿verdad? Podría ser, hay mucha diferencia en eso, ¿verdad? Y pues estamos hablando de contribuir a proponer temas, ¿verdad? O ámbitos. No estamos hablando de señalar, de, de juzgar, de criticar a la otra persona que es diferente a mí. Estamos hablando en este momento eh, en cuanto a poder contribuir, a poder entender, a poder comprender al otro que es muy diferente a mí para poder conocerlo, ¿verdad? Para conocer que es diferente a mí y yo soy diferente a él y podemos convivir en este mundo tan pequeño y tan grande a la vez, podemos convivir unos con otros. Bien, ¿cómo vamos el tiempo? Ujú. Estamos con lo que corresponde a lo necesario, que es esa necesidad de conocernos, ¿verdad? Y de conocer a los otros como exóticos, da paso a la necesidad de comprender para convivir entre la sociedad, ¿verdad? Es una necesidad que tenemos de conocer y una necesidad de comprender. Este ha sido uno de los problemas que hemos tenido actualmente porque, eh, ¿cómo les dijera yo? Todos quieren que sean iguales o parecidos a mí, ¿verdad? Si nosotros encontramos a alguien que no es parecido a mí,
hay un poquito de exclusión, de señalamientos, de indiferencia. Sin ir tan lejos, hablemos de discapacidad, ¿verdad? Es alguien que es parecido a nosotros, semejante a nosotros, pero esas diferencias hacen que no evaluemos nosotros, no nos conozcamos a nosotros y luego podamos comprender a la otra persona, sino que realmente estamos en una sociedad que no es muy comprensible en este aspecto, ¿verdad? Entonces, creo que está claro esto de lo necesario y de lo propio, ¿verdad? Muy bien, sigamos con nuestra clase. Ah, vamos a hablar un poquito sobre antropología y el patrimonio cultural. Si hablamos ya hemos hablado un poquito de antropología y ya hemos visto las áreas y hasta dónde abarca, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre patrimonio cultural. ¿Y qué sería el patrimonio cultural? Es toda aquella manifestación que se produce, que transmite y se conserva dentro de una cultura. El patrimonio fomenta en el ser humano una sensación de continuidad en el tiempo y en el espacio. A eso se le llama patrimonio cultural. Hemos escuchado en muchas ocasiones esta palabra. Bien, el patrimonio sería, por lo tanto, el lugar en que agentes estatales entrenados recolectan fragmentos de diversas tradiciones culturales para reunirlos en un conjunto creado de una forma, em, ya sea, digamos que material o que se pueden transmitir, ¿verdad? Material o inmaterial, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que el patrimonio, pues hay alguien que estudia esto, que está entrenado, ¿verdad? Y es específicamente, va a recolectar esos fragmentos de culturas y que los va a reunir en un conjunto creado de una forma artificial y que podamos también hablar de una manera que dé una idea de la nación o de la región que se tiene, ¿verdad? Eh, un ejemplo muy, pero muy particular es por ejemplo, la antigua Guatemala. Estamos hablando de que si usted va y se da un paseo a pie, ¿verdad? Un paseo para disfrutar todo, toda la región de la antigua Guatemala, usted se va a dar cuenta que hay mucho parecido en las casas, en las puertas, en las ventanas, en las calles. Eh, esto, a esto le llamamos como patrimonio, ¿verdad? Patrimonio cultural. Es algo que nos va a dar esa sensación de que continuamos en ese tiempo y en ese espacio. A eso se le llama patrimonio cultural, ¿verdad? Em, También vamos a ver digamos, se le puede llamar a esas representaciones o a esas expresiones o conocimientos y técnicas que junto con los instrumentos, objetos, artefactos o espacios culturales, pues son necesarios, ¿verdad? Podríamos hablar de las comunidades, de los grupos. En algunos casos, pues podemos hablar de algunas situaciones que va a ser como patrimonio cultural. Em, Podrían también hablar un poquito sobre la antropología. Podríamos hablar de algo que entra dentro de
de la antropología cultural, ¿verdad? Es una rama que existe en, en esto. Em, Podríamos también, ustedes podrían proponer algún otro tipo de patrimonio cultural que quisieran compartir, que pudiéramos en este momento escribirlo, ¿verdad? Para ver qué tanto están en cuestión a esto, eh, poniendo un poquito de atención. Bien, y pues vamos a hablar un poquito sobre la antropología cultural. Si hablamos un poquito de la antropología cultural, pues estamos hablando em, que se centra y su estudio es el conocimiento del ser humano por medio de su cultura, ¿verdad? Si hablamos de la cultura, estamos hablando de algo sorprendente eh, que va a variar de región en región, ¿verdad? Como hemos estado mencionándolo, y que eh, pues estamos hablando de sus culturas, sus mitos, sus creencias, sus normas y valores. Y pues esto nos guían y nos estandarizan en el comportamiento como un miembro de un grupo social. Entonces no nos podemos separar de esto que estandariza, que guía, ¿verdad? Este comportamiento en una sociedad, ¿verdad? Como miembro de un grupo social. Si usted, por ejemplo, no sé qué ejemplo ponerles. Por ejemplo, la forma de vestimenta de lugares cálidos a la forma de vestimenta de lugares donde hay un poco más de frío. Nos hemos dado cuenta, si una persona, por ejemplo, si estamos en el área fría, ¿verdad? Y vivimos ahí, pues estamos acostumbrados a vernos cómo nos vestimos, porque si llega alguien de otro lado y se viste de diferente manera, pues es como una forma de no estar o de no entrar dentro de estos, de estas guías o estándares que nos han puesto la sociedad, ¿verdad? Entonces rápidamente se concluye que esta persona se viste así porque no es de aquí, ¿verdad? O porque viene de otro lado. Entonces, para poner un ejemplo nada más de las diferencias que pueden existir entre, entre una y otra sociedad, ¿verdad? Em, no sé, podríamos mencionar también em, un poquito sobre este tema, que es lo que que estamos viendo. Ajá, si nos mencionan un poquito. Em, Dentro de esto podemos hablar que es una rama de la antropología la cual se centra en el estudio del ser humano por medio de su cultura, ¿verdad? Y pues entendemos como un conjunto de costumbres, mitos, creencias que pues se van a regular, ¿verdad? Comportamientos de un determinado grupo, ¿verdad? Hay ciertos grupos que van a tener estas bases como una forma de, de convivencia, ¿verdad? Y entonces vamos eh, a trabajar o a hablar un poquito que realmente estamos eh, hablando un poco de costumbres. Si hablamos de costumbres, podríamos hablar un poco y poner algunos ejemplos. Solo voy a poner atención. Bien, podemos hablar de algunos ejemplos como por el diario vivir eh, hablemos del interior de la República. Y dentro de este hablar del interior de la república, nosotros podemos hablar la diferencia que existe en cuanto a normas y patrones que se tienen establecidos, ¿verdad? Estamos hablando de los estándares que se pueden colocar como sociedad.
de alguna manera nosotros no nos damos cuenta de cómo nos vamos a ir formando y cómo vamos a ir llevando al pie de la letra estos estándares o esto que nos están guiando, que nos ha impuesto la sociedad, ¿verdad? Ah, por ejemplo, hay algunas sociedades en las que no se ve tan mal, ¿verdad? El que se consuma alcohol, ¿verdad? Y que por lo general se acepta un poquito más en cuanto a los hombres que en cuanto a las mujeres. Pero podemos hablar de que hay grupos sociales en los que la mujer también puede tomar alcohol y puede emborracharse y puede quedarse tirada en el suelo, en la calle, con sus hijos, que no es como muy alarmante, sino que puede ser algo que como sociedad se ha tenido costumbre y pues se puede seguir teniendo y se puede ver como un poquito más normalizado, ¿verdad? Podemos hablar sobre eh, costumbres, por ejemplo, si maneja, no beba y si bebe, no maneja, ¿verdad? Por ejemplo, que se puede tener en algunas, como costumbre en algunas sociedades, pero podemos hablar de otras sociedades que, por ejemplo, la fiesta de Todos Santos Cuchumatanes, pues se suben a un caballo y pues la fiesta de eso se trata, ¿verdad? De que mientras más ebrio esté, mejor va a ser la distracción que se tiene y que pues va a manejar ebrio. Y es una forma de ver a la sociedad, ¿verdad? No estamos, insisto, estamos solo hablando, compartiendo, em, escudriñando, sin necesidad de estar señalando ni criticando, ni sino comparando, ¿verdad? Solo estamos aprendiendo de esta sociedad. Por eso les digo yo que sería tan importante que nosotros pudiéramos interactuar, porque esto nos ayudaría muchísimo, ¿verdad? Lo que a mí no se me ocurre, se te ocurre a ti, y lo que no se te ocurre a ti, se le ocurre a otra persona. Y esto sería enriquecedor porque todos podríamos compartir, podríamos aprender de la otra persona, porque estamos hablando, sí, un ejemplo, yo estoy en la zona 1, tú vives en la zona 2, el otro vive en la zona 3 y el otro en la zona 4. Cada zona es diferente, ¿verdad? Y podría ser que las costumbres también puedan cambiar, aunque no es tanto así como muy cercano, pero es un ejemplo nada más, ¿verdad? O por ejemplo, podría decir que yo vivo en la capital, tú vives en San Marcos y luego la otra persona en Escuintla y otra persona vive en Zacapa, y todos van a ser diferentes, todos vamos a tener nuestros estándares, nuestras guías como grupo social, y que esto pues nos va a llevar a, a tener esta plática y nos va a llevar a conocernos un poquito más, comprender un poquito más las culturas y a pues a comparar, ¿verdad? A tener las diferencias que se tienen. Y entonces entramos al tema de la cultura, ¿verdad? La cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social, que transmitido de generación en generación y que a fin de orientar a las prácticas individuales y colectivas, ¿verdad? Entonces, la cultura nos viene a enseñar ese conjunto de materiales, de bienes materiales, ¿verdad? Algunas personas están construyendo, por ejemplo, hablemos otra vez, ¿verdad? De su vivienda, pues unos son de block, otros son de adobe, puede ser de madera, puede ser de paja, ¿verdad? Entonces, esos son los bienes materiales y que podríamos hablar sobre el medio de transporte que pueden ser a pie, en carro, a caballo, ¿verdad? Etcétera. No sé en qué más, en barco podría ser, que es una forma de medio de transporte que son distintos, pero que son como una guía, una
una forma de los bienes materiales que hace el conjunto de esta cultura que estamos viendo. Y luego, si hablamos de lo espiritual, pues cada uno, hay infinidad de formas de expresar, de forma nuestra de expresar hacia eso espiritual, ¿verdad? Hacia eso que nos conlleva a ser mejores cada día, a tener fe, a confiar en algo, a disfrutar de algo de la vida, y que esto se puede incluir dentro de lo que es la cultura, ¿verdad? Y todo esto va a ser transmitido de generación en generación. Vamos a ir orientando esas prácticas individuales y colectivas que se pueden hacer, ¿verdad? Y que no es como un curso, ¿verdad? Que tú vas a llevar y vas a anotar. Primero, te vas a saludar de esta forma, ¿verdad? Dando la mano, estrechando la mano, dándote un abrazo, o vas a saludar de esta forma, ¿verdad? Sino que se va a ir aprendiendo en la cotidianidad de las personas, ¿verdad? En el diario vivir de las personas se va a ir transmitiendo esto, ¿verdad? Los padres se van a portar de esa manera, entonces los hijos van a decir, ah, bueno, mi papá lo hace así, pues yo también lo tengo que hacer así, ¿verdad? O sea, es la única forma que conozco y es la manera que pues se tiene que dar. Aunque si nosotros mencionamos un poquito em, los medios de comunicación, las redes sociales de ahora, pues entonces se van a ir incluyendo en la vida diaria aspectos de otra cultura, ¿verdad? Aspectos o formas ¿de qué? De vivir de otra cultura que las vamos a ir haciendo como muy normales en nuestra cultura y que se pueden ir agregando en este, en este diario vivir, ¿verdad? Entonces esos bienes, estamos hablando de esos bienes materiales que pueden ir forjándose cada día y que pues, por así decirlo, ¿verdad? Vamos a estar nosotros viviendo un día a día. Ujú. Entonces, en esto estamos hablando y concluyendo sobre la cultura, que es lo que va a dar un hincapié a la antropología y que va a dar, que va a colaborar mucho en lo que es el trabajo y el estudio de, de esta ciencia. Si se recuerdan, nosotros tenemos y compartimos con ustedes algunas preguntas, ¿verdad? Que ustedes podrían utilizar y que les va a ayudar un poquito en cuanto a lo que es para el estudio o para reafirmar algunas cosas de la clase, ¿verdad? Y una de ellas, pues, sería, ¿cuál es la dimensión antropológica que estudia el comportamiento del hombre en la sociedad que les dejó? La número 2 sería, ¿cómo se le conoce a toda aquella manifestación que se produce, transmite y se conserva dentro de una cultura? La tercera es, ¿cuál es el campo de estudio de la antropología donde se manifiesta ante una inmensa capacidad para sorprenderse ante lo diferente, desconocido o extraño? ¿Y cómo se le conoce al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación? ¿Cómo se le conoce a la rama de la antropología que estudia al ser humano por medio de la cultura? Ujú. Y pues esto es lo que podría yo compartir con ustedes este día. Creo que em, pues como que me fui un poco rápido por pena del tiempo, pero igual ya cubrimos nosotros estos temas, ¿verdad? Para mí ha sido un gusto estar con ustedes.
compartir con ustedes esto. Igual yo les pido que cualquier comentario, algo que ustedes quieran aportar, pues pueda llevarse a cabo dentro em, dentro de- del correo y estamos para servirle, ¿verdad? Para mí ha sido un gusto estar compartiendo con ustedes este día, esta magnitud de lo que puede abarcar la antropología, y espero pues que de alguna manera ustedes puedan estar motivados a la investigación, a la observación de su ser que está a la par, ¿verdad? O de los más cercanos, o podría ser de los más lejanos, de esos cambios que se han dado entre la cultura y de lo que puede estarse manejando en cuanto a las sociedades, ¿verdad? Para mí ha sido un gusto, un placer estar con ustedes. Espero que podamos em, pues trabajar un poquito más los temas y nos miramos la próxima semana. Feliz día. Cuídense. Feliz tarde.